Dale, muchas Listo, gracias. profe. Bueno, solamente faltaría admitir a los alumnos nada más. Sí, sí, ya ahora preparo el material y ya doy admisión. Bueno, chao, profe. Dale, gracias. Esté bien.
Bien. Buenas noches, chicos. Capaz que se le hace pesadito el día, ¿sí? Con el taller que tuvieron. Ahora esta clase, pero bueno, con tal de que ustedes puedan aprovechar el fin de semana para repasar, porque ya el próximo sábado tenemos el parcial y tenemos una guía auxiliar más que ustedes, bueno, van a desarrollar y después vamos a despejar las dudas, ¿sí? Así que bueno, aprovechemos ahora, no creo que nos insuma más de una horita, así que comencemos entonces con el desarrollo del práctico 4, ¿sí? No creo que esta semana, obviamente, ya no me van a pasar la grabación de esta clase, seguramente la tendremos el día lunes o martes, a más tardar creo, como para proporcionarles el link de esta grabación, ¿sí? Así que bueno, comencemos. Nos dice, se pide la realización, de que realice la formulación presupuestaria para el ejercicio 2024 de la provincia, utilizando las distintas clasificaciones presupuestarias, ¿sí? Bien, acá seguimos, ¿sí? Analizando operaciones que son aisladas una de la otra, ¿sí? Distinto a lo que trabajaron hoy en el taller, donde cada una de las operaciones iba a registrarse sobre una planilla general. Y así ustedes determinaron, ¿sí? En la formulación, cuánto estaban proyectando en total de gastos, cuánto en total de recursos, e hicieron el análisis para equilibrar esa formulación presupuestaria. En este caso, seguimos trabajando con la misma metodología del práctico 3, ¿sí? Cada situación en forma aislada, en forma separada. ¿Bien? Ahora estamos. Comencemos. Nos dice, en el mes de septiembre del 2024, tiene previsto la emisión de letras de tesorería a 90 días, bajo las siguientes condiciones. Fecha de emisión, el 10 de septiembre del 2024. Fecha de vencimiento, el 10 de diciembre del 2024. El valor nominal son 5 millones. Amortización de capital íntegramente a su vencimiento. Servicios de intereses total 1.500.000 en 3 cuotas iguales y consecutivas con vencimiento cada 30 días desde la fecha de emisión. Me esperan un segundo, quiero abrir el material que les había dado en la clase anterior. Si no me equivoco, es este. Bien. Bien. Acá donde tenían un pantallazo de los conceptos que ustedes tenían que ir manejando, tenemos acá ¿sí? Una, digamos, resumen, una síntesis de cómo debemos trabajar cuando tenemos una situación de emisión de letras de tesorería. ¿Sí? Pueden ocurrir dos situaciones. Una en que las letras, ¿sí?, sean emitidas y se rescaten dentro del mismo ejercicio, y otra situación en que las letras de tesorería se emitan en un ejercicio y se rescaten en el ejercicio siguiente, ¿sí? Son las dos situaciones que podemos tener. Ahora, ¿sí?, veamos cuál es el registro que le corresponde a cada una de estas alternativas. En el caso de las letras de tesorería que se emiten y se rescatan dentro del mismo ejercicio, ¿sí?, la colocación que corresponde a la emisión de los títulos, a la obtención del financiamiento, y la amortización, el pago de capital, no tienen impacto presupuestario. ¿Qué quiere decir? Va a haber un ingreso de fondos dentro del mismo ejercicio por la emisión de los títulos y a su vez una salida de fondos, ¿sí?, por el pago de la amortización que corresponda. ¿Bien? Entonces, cuando las letras se emiten y se rescatan dentro del ejercicio, ¿sí?, no hay impacto presupuestario
en la obtención del recurso y en el pago de la amortización. Si tiene impacto presupuestario, por lo cual se debe registrar, son los intereses y gastos de la deuda, obviamente de acuerdo a la fecha que tengan vencimiento, ¿sí? Va a tener impacto presupuestario y dónde lo vamos a imputar si estamos trabajando en gastos por objeto en el inciso 7, servicios de la deuda. ¿Bien? Ahora, ¿qué razonamiento realizamos cuando emitimos letras? El Estado emite letras, ¿sí?, que se emiten en un ejercicio, pero se rescatan en el ejercicio siguiente, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa con el recurso? El recurso se obtiene al momento de la emisión de estas letras, ¿sí? Ahí obtenemos, ¿sí?, el financiamiento y obtenemos un recurso. En el momento o en el ejercicio en el cual se emitan estas letras, vamos a realizar el registro del recurso, ¿sí?, el registro presupuestario del recurso. ¿En qué partida presupuestaria? Endeudamiento público. Cuando hablamos de letras del Tesoro, de títulos, utilizamos la partida de recursos por rubro, endeudamiento público, ¿sí? ¿Y en qué periodo vamos a registrar este recurso que genera un endeudamiento para el Estado? En el ejercicio en el cual se emiten las letras, ¿sí? Y en el ejercicio en el cual estas letras son rescatadas, en ese ejercicio vamos a hacer el registro presupuestario de la amortización y de los intereses y gastos de la deuda, ¿sí? En virtud también y teniendo en cuenta las fechas en las que se produzca el vencimiento, pero van a tener impacto presupuestario, ¿bien? Entonces, en cuanto a la amortización, como decimos, en el momento o en el ejercicio en el cual se registra el pago o rescate. Y en el caso de los intereses, igual, en el momento o en la fecha en que se produzca, ¿sí?, el vencimiento de estos conceptos. Y donde, si hablamos de la clasificación de gastos por objeto, corresponden imputar en el inciso 7 servicios de la deuda. ¿Bien? Entonces estas son las dos situaciones que podemos tener en el caso de emisión de letras de tesorería, ¿sí? Veamos entonces, ahora volvamos al enunciado de esta situación y la analicemos. Nos dice que en el mes de septiembre de 2024 se tiene prevista la emisión de la letra, ¿sí? La fecha de emisión es en septiembre del 2024. Y la fecha de rescate o de vencimiento es en diciembre del 2024. O sea que estamos ante la primera situación, ¿sí? Letras del Tesoro que se emiten y se rescatan dentro del mismo ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a aumentar acá un poquito. Letras del Tesoro que se rescatan y se emiten dentro del mismo ejercicio. Entonces, por lo cual, ¿qué vamos a decir? Entonces, en este caso, ¿qué habíamos analizado? Que en esta situación, ¿sí?, no tiene impacto presupuestario la obtención del recurso por la emisión de las letras del Tesoro son medios de financiamiento que tiene el Estado o los medios para obtener fondos, ¿sí?, y financiarse. En este caso, esta obtención de fondos obviamente genera un endeudamiento, ¿sí? La emisión de las letras del Tesoro genera un recurso que le va a generar al Estado una obligación de pago posterior. Entonces, en esta situación, donde la emisión y la fecha de rescate o pago de estas letras es en el mismo ejercicio, no se registra presupuestariamente o no tienen impacto presupuestario la obtención del recurso y el pago, ¿sí?, la amortización, el pago del capital. Sí tenemos que ver el caso, ¿sí?, del vencimiento de los intereses o gastos de la deuda.
En este caso, ¿qué tenemos respecto a los intereses? Nos dice la amortización de capital íntegramente a su vencimiento. ¿Cuándo es su vencimiento? El 10 de diciembre del 24, ¿sí? Esa es la fecha de vencimiento. Y ahora veamos en cuanto a los intereses. Nos dice, el total es 1,5 millones en 3 cuotas iguales consecutivas con vencimiento cada 30 días. O sea que cada cuota tiene un importe de 500.000 pesos. ¿Que cuándo vencen? Con vencimiento cada 30 días desde la fecha de emisión. La fecha de emisión es el 10 de septiembre, o sea que la cuota 1 vence el 10 de octubre del 24, ¿sí? La cuota 2 va a vencer el 10 de noviembre del 24, y tenemos, por último, la cuota 3, que va a vencer el 10 de diciembre del 24, ¿sí? O sea que los intereses, ¿sí?, tienen vencimiento durante el ejercicio 2024, ¿sí? O sea que ahora, a ver si podemos, quiero poner, no lo encuentro. ¿Por qué no encuentro acá la opción que quiero? No lo encuentro. Pero bueno, vamos a hacer así. Entonces, las 3 cuotas de intereses, ¿sí?, tienen vencimiento en el ejercicio 2024, ¿sí? Entonces, para el ejercicio 2024, ¿cuánto vamos a imputar para los intereses? Vamos a imputar, si 500.000 es cada cuota y las 3 tienen vencimiento dentro del ejercicio 2024, vamos a hacer un registro de 1.500.000 correspondiente a los intereses, ¿sí? Bien, entonces ahora, ¿qué partida presupuestaria le corresponde, ¿sí?, a los intereses? Si estamos hablando de la clasificación de gastos por objeto. ¿Qué dijimos? Servicio de la deuda, profe. Inciso 7, ¿sí?, en servicios de la deuda. Bien, y ahí vamos a registrar el 1,5 millones correspondiente a servicios de la deuda, la parte que corresponde a los intereses. Bien, y entonces acá, ¿qué habíamos dicho? Respecto a el endeudamiento que genera el recurso, pongamos a ver recurso, el recurso que se obtiene por el endeudamiento, y la amortización o rescate sin impacto presupuestario, ¿sí? Bien, así lo dejamos acá para que quede claro, ¿sí? Bien, entonces ahora hagamos el registro, ¿sí? Nos vamos a la planillita que ya le habíamos dicho, ¿sí? Acá es gastos por objeto, corrijan ahí, ¿sí? En la clasificación de gastos por objeto corresponde servicios de la deuda, ¿sí?,
y dentro de los servicios de la deuda, intereses, ¿sí?, de la deuda interna, por 1,5 millones. Cuando hacemos la conversión a la clasificación económica, ¿qué dijimos? Los intereses clasifican como gastos corrientes rentas de la propiedad, ¿sí? Y cuando vamos a la clasificación por finalidad y función, ¿qué habíamos dicho? Le corresponde deuda pública o servicio de la deuda pública, ¿sí? Y solamente clasifican, dijimos, intereses y gastos de la deuda. Estamos hablando de la parte que corresponde a los intereses, por lo cual también imputamos 1,5 millones. ¿Bien? Entonces ahora volvamos y analizamos el inciso B. El inciso B, ¿qué nos dice? En el mes de diciembre, acá, para que les quede claro también, pongamos emisión de letras que se emiten y rescatan en el mismo ejercicio. En el mismo ejercicio o dentro del mismo ejercicio, como ustedes quieran llamar. ¿Bien? Ahora analicemos la siguiente situación. ¿Qué tenemos? En el mes de diciembre del 2023 se tiene previsto la emisión de letras de tesorería a 90 días, bajo las siguientes condiciones. La fecha de emisión es el 10 de diciembre del 2023 y la fecha de vencimiento el 10 de marzo del 2024. El valor nominal de estas letras es 5 millones, la amortización de capital íntegramente a su vencimiento y el servicio de intereses total 1,5 millones en 3 cuotas iguales y consecutivas con vencimiento cada 30 días, desde la fecha de emisión. Acá, algo que no les dije, acuérdense siempre de ubicarse en el tiempo, ¿sí? Ejercicio 2024, ¿sí? Tenemos que trabajar con toda la información que tiene impacto en el ejercicio 2024. ¿Bien? Ahora entonces, volviendo acá, ¿qué tenemos en esta situación? Que la emisión, ¿sí?, o la obtención del recurso se produce en el ejercicio 2023. Y el rescate se produce en el ejercicio 2024. Entonces, estamos ante ¿qué situación? Emisión de letras, ¿sí?, que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente. ¿Bien? En el caso del inciso B, estamos ante esta situación. Emisión de letras que se emiten en un ejercicio y se rescatan en el siguiente. ¿Bien? Entonces, en esta situación, ¿qué habíamos dicho? En el ejercicio de emisión se va a registrar la obtención del recurso o el endeudamiento. En el ejercicio 23, ¿sí?, se registra el recurso, ¿sí?, que se obtiene, igual endeudamiento, ¿sí? Y en el ejercicio, ¿sí?, siguiente se registra, ejercicio 2024, en este caso, se registra la amortización, ¿sí? O sea, de la parte capital, ¿bien? Ese es el razonamiento, ¿sí?, que hacemos en este caso. Bien. Y en cuanto a los intereses, ¿sí?, analizamos las fechas de su vencimiento para determinar si tienen impacto, ¿sí?, dentro de qué ejercicio, si del ejercicio 23 o del ejercicio 24. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice 1.500.000, ¿sí? O sea que cada cuota tiene un valor de 500.000 entre cuotas iguales y consecutivas con vencimiento cada 30 días desde la fecha de emisión. Tenemos que la cuota
de los intereses va a ser 500.000. 500.000. ¿Y cuál va a ser la fecha de vencimiento? Nos dice, cada 30 días desde la fecha de emisión. O sea que la 10 de cuota enero. 1 será el 10 de enero del 24. La cuota 2, el 10 de febrero del 24. Y tenemos la cuota 3, que va a ser el 10 de marzo del 24. Bien. Entonces vemos que el vencimiento de los intereses tienen impactos todos en el ejercicio 2024. Entonces vamos a registrar para el ejercicio 2024, ¿sí? 1,5 millones de los intereses. ¿Bien? ¿Y dónde van a clasificar? ¿En qué partido van a de la clasificar? deuda. Servicios de la deuda. Y la amortización, ¿dónde va a clasificar? Que dijimos que también corresponde al ejercicio 2024. ¿Dónde la vamos a clasificar? Al pago del capital. Estamos hablando de gastos por objeto. ¿Dónde lo clasificamos? A la parte que corresponde al capital. Profe, también el servicio de la deuda, que no. Servicios de la deuda. ¿Sí? También servicios de la deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? Corresponde también, se me va todo. El inciso 7, servicios de la deuda, corresponde también a cómo se forma de la parte que corresponde al capital, de la parte que corresponde a los intereses y de la parte que corresponde a los gastos o comisiones de la deuda. ¿Sí? Capital, intereses y gastos y comisiones de la deuda. ¿Bien? Entonces ahora hacemos el registro. ¿Bien? Hecho el análisis. Entonces, acá, chicos, corrijan ahí. Gastos por objeto, ¿sí? ¿Qué tenemos? Vamos a registrar en el inciso 7, servicios de la deuda, ¿sí? La parte que corresponde a los intereses. ¿Cuánto teníamos que tienen impacto en el ejercicio 2024? 1.500.000. Las 3 cuotas, las 3 vencimientos de cuota de los intereses tienen impacto en el ejercicio 2024. Y vamos a imputar, ¿sí? La parte que corresponde a amortización de la deuda, que tenemos 5 millones, ¿sí? Si trabajamos a nivel del inciso 7, dijimos que el inciso 7 acumula la parte de amortización de capital y la parte de los intereses, y el inciso 7 va a totalizar los 6,5 millones. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Imputamos los intereses e imputamos la amortización del capital. Ahora, cuando vamos a la clasificación económica, ¿qué dijimos? Los intereses clasifican como rentas de la propiedad. ¿Cuánto corresponde a intereses dentro del inciso 7? 1.500.000. ¿Sí? Y en cuanto a la amortización de la deuda, va a clasificar como aplicación financiera. ¿Sí? ¿Qué partida le corresponde? Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. ¿Por qué importe? 5 millones. ¿Sí? Y cuando vamos al registro por finalidad y función, ¿qué decimos? Corresponde deuda pública, donde solamente vamos a considerar, ¿sí?, la parte que corresponde a los intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que las aplicaciones financieras no clasifican para finalidad y función. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe. ¿Sí? Listo, entonces pasamos al C. ¿Sí? El C, ¿qué nos dice? En el ejercicio 2023, volviendo para acá, ¿sí? ¿Dónde clasificaríamos el recurso? Si estamos en el 2023 y tenemos que registrar la obtención de este recurso, este endeudamiento, ¿en qué partida la vamos a registrar? Recursos por rubro, ¿y qué partida dijimos que le va a corresponder? En endeudamiento público. Endeudamiento público, bien. Y si vamos a la clasificación económica, ¿qué sería? Fuente financiera, ¿sí? Fuente financiera. Lo vamos a clasificar como fuente financiera en ese caso, ¿sí? Ahora, pasamos al C, ¿sí? En el ejercicio 2023 se obtiene un préstamo de 2 millones destinado a la obra del hospital, a la obra Hospital de Emergencias en la provincia. Se estima el ingreso de los fondos de la siguiente manera: 500.000 en 2023, 1.300.000 en el 2024 y 200.000 en el 2025. La ejecución de la obra prevé 400.000 en el 2023, 1.400.000 en el 2024 y 200.000 en el 2025. Tiene conocimiento que los fondos del 2023 ingresan conforme, ¿sí?, a lo estipulado, es decir, que los recursos, ¿sí?, se van a obtener según el cronograma que acabamos de ver. Y que respecto a la obra, en el ejercicio 2023 solo se realizaron y pagaron 350.000 de los 400 que estaban previstos. Los 50 restantes incrementarán el total previsto realizar en el ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces, ahora analicemos. Por un lado, que tenemos un gasto, ¿sí?, que implica la ejecución de esta obra, ¿sí? Por un lado, tenemos un gasto que corresponde a la ejecución de esta obra, que tiene un costo de 2 millones. Por lo cual se obtiene un préstamo, que acá ya tenemos, la obtención del préstamo, ¿sí?, va a corresponder a un recurso, ¿sí? Un recurso que se obtiene a través de un endeudamiento, de un préstamo de 2 millones, que va a estar destinado a la ejecución de una obra, el gasto. Con respecto a los recursos, ¿qué nos dice? Con respecto a los recursos nos dice cómo van a ingresar: 500.000 en el 2023, 1.300.000 en el 2024 y 200 en el 25. Y nos da también el cronograma de la obra. Nos dice que tiene conocimiento que los fondos del 2023 ingresaron conforme a la estipulada. O sea que en el 2023 ingresaron 400.000 pesos. Y que respecto a la obra en el ejercicio 2023, solo se realizaron y pagaron 350.000. Entonces, analicemos por aparte, ¿sí?, qué pasa con los recursos y con los gastos. ¿Qué pasa en el 2023? ¿Qué pasa en el 2024? ¿Sí? Con respecto a los recursos y con respecto a los gastos. ¿Qué tenemos? Que en el ejercicio 2023 tenemos que se prevé que ingresen 500.000 pesos, ¿sí? Tiene conocimiento, nos dice acá, que
los fondos del 2023 ingresaron conforme a lo estipulado. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el 2023 ingresaron 500.000 de recursos, ¿sí? Y nos dice que respecto a los gastos, ¿qué pasó en el 2023? Y que respecto a la obra, en el ejercicio 2023, solo se realizaron y pagaron 350. ¿Qué pasó en el ejercicio 2023? Para los gastos, solamente se ejecutaron 350.000 de los gastos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio, ¿sí? 2024? No tenemos información que nos diga que no se hayan recibido, ¿sí? Según el cronograma, o sea que en el ejercicio 2024, ¿cuánto tiene que haber ingresado? ¿O cuánto se tiene previsto que van a ingresar? 1.300.000. Entonces, para el ejercicio 2024, vamos a tener que va a ingresar 1.300.000, ¿sí? Y en cuanto a los gastos, ¿qué nos dice? Los 50.000 que no se ejecutaron en el 2023, porque en el 2023 el gasto iba a ser de 400.000 pesos, iba a alcanzar la ejecución de la obra, y en realidad va a finalizar el ejercicio con 350, nos dice que esos 50 que faltaron ejecutar, ¿sí? Que esos 50 que faltaron ejecutar, se incrementarán el total previsto en el ejercicio siguiente. ¿Cuánto teníamos previsto en el ejercicio siguiente? 1.400.000. ¿Qué quiere decir? Que para el 2024 se prevé que se va a ejecutar lo que está previsto, 1.400.000, más lo que no se ejecutó en el 2023. Entonces tenemos que respecto a los gastos, se tiene previsto que se va a ejecutar 1.450.000, ¿sí? Volvemos al 2023 entonces. ¿Qué pasó con la caja del 2023? Pongámosle caja, llamémosle disponibilidades, ¿sí? ¿Qué pasó? Sabemos, ¿sí?, que este préstamo está destinado a la ejecución de esta obra, ¿sí?, del hospital. O sea, por lo tanto, son fondos que están afectados. Estos 2 millones se deben afectar a la ejecución de la obra, ¿sí? ¿Y qué pasó? Llegó al cierre del ejercicio 2023, de los 500.000 que ingresaron de recursos, se utilizaron, nos dice acá que se realizaron, o sea que se ejecutaron y pagaron 350.000. Por lo cual, en la caja, ¿cuánto quedó? En la caja nos quedó 150.000, ¿sí? Ahora, yo estoy en el ejercicio 2024. Como ustedes saben, los recursos se imputan en el ejercicio en el cual se perciben. Yo tengo los recursos que están previstos que van a ingresar en el 2024. ¿Qué pasa? Son 1.300.000. Pero estamos viendo que con este 1.300.000 que ingresa efectivamente, que va a ingresar en el 2024, no voy a poder cubrir la totalidad, ¿sí?, de ejecución de la obra para el mismo ejercicio. Por lo cual voy a tener que prever que voy a utilizar, ¿sí?, las disponibilidades del ejercicio anterior. Entonces, para que los recursos sean suficientes para ejecutar la obra hasta 1.450.000, voy a necesitar incorporar en el ejercicio 2024, ¿sí?, la disponibilidad que me quedó en la caja. ¿Bien? Lo podemos poner acá. Entonces, en el 2024, además del recurso que se obtiene por el préstamo, pongamos así, ¿sí?, además de los recursos que se obtienen por el préstamo, vamos a tener que incorporar 150.000, ¿sí?, que corresponden a las disponibilidades del ejercicio 2023. ¿Se entiende, chicos?
Profe, Sí. yo lo que no entiendo por qué en gasto va 1.450.000 si es 1.400.000, que no, Nosotros, en 2000. sí, nosotros estamos parados hoy, 2023. Hoy, supongamos, septiembre del 2023, ¿sí? Estamos elaborando el presupuesto para el ejercicio 2024 y estamos trabajando en bases a estimaciones, ¿sí? En base a estimaciones. La estimación con respecto a la obra nos dice, ¿sí? Que estaba prevista que para el ejercicio 2024 se ejecute, que para el ejercicio 2023 se ejecute 400.000 pesos y que en el ejercicio 2024 se ejecute 1.400.000. Pero estamos viendo que en este ejercicio 2023 no se va a llegar a ejecutar los 400.000 pesos, ¿sí? Supongamos por lluvia, porque hay desperfectos en la maquinaria, por la falta de personal, ¿sí? No se va a llegar a avanzar en la obra hasta 400.000 pesos. Entonces, ¿qué se dice? Los 50 que me quedaron sin ejecutar de lo que se suponía que íbamos a ejecutar en el 2023, van a ejecutarse en el ejercicio 2024, ¿sí? Entonces, yo para el ejercicio 2024, ¿cuánto tenía previsto que iba a ejecutar? 1.400.000, ¿sí? Pero, en virtud de esta situación, que por algún motivo no se pudo ejecutar en el 2023, le voy a tener que agregar los 50.000 que no se ejecutaron, que no se van a poder ejecutar en el 2023. Y de esta manera tengo que los gastos para el 2024, la ejecución de la obra va a tener un importe de 1.450.000. ¿Ahí se entiende? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces ahora vamos al registro. Hecho este análisis, vamos al registro. Bien. Entonces, hagamos el registro de los recursos. ¿Qué tenemos? Primero vamos a registrar el uso de la caja, el uso de las disponibilidades del ejercicio anterior, ¿sí? Estoy incorporando al ejercicio 2024 las disponibilidades del ejercicio anterior, donde lo clasificamos como disminución de otros activos financieros en caja y banco, los 150.000, ¿sí? Y tengo que registrar también el desembolso del préstamo, ¿sí? Que vieron que el préstamo se realiza en forma anual, los desembolsos van ingresando. Entonces vamos a registrar el 1.300.000 que va a ingresar efectivamente en el ejercicio 2024, ¿sí? Y donde lo clasificamos como obtención de préstamos 1.300.000, ¿sí? Bien. Ahora vamos al registro de los gastos. ¿El gasto a qué corresponde? A la ejecución de la obra, ¿sí? En este caso, un hospital, donde clasificamos el gasto, en qué está gastando el Estado, bienes de uso, inciso 4, construcciones. ¿Cuánto habíamos determinado que se va a gastar para el ejercicio 2024? 1.450.000. ¿Bien? Ahora vamos a la conversión, a la clasificación económica, ¿sí? Cuando usamos las disponibilidades, por la incorporación de las disponibilidades del ejercicio anterior, ¿dónde clasifica? Como fuentes financieras, disminución de la inversión financiera, por los 150.000. ¿Bien? Ahora, la obtención de préstamos, ¿dónde va a clasificar? En fuentes financieras, ¿sí? Endeudamiento público e incremento de otros pasivos, ¿sí? Vamos a tener obtención de préstamos o endeudamiento público, que dijimos que vamos a utilizar endeudamiento público cuando se refiera a la emisión de letras o de títulos, ¿sí? En este caso, la obtención de préstamos, ¿sí? La utilizamos cuando obtenemos fondos de manera dineraria, ¿sí? En dinero. ¿Dónde clasifica?
En fuentes financieras, endeudamiento público e incremento de otros pasivos. Y ahí registramos el 1.300.000, ¿sí? Ahora hacemos la conversión de gastos por objeto de la partida, el inciso 4, donde clasifica cuando vamos a la clasificación económica. Gastos de capital, ¿sí? Dentro de los gastos de capital, inversión, ¿sí? Real. Acá hay otro, inversión real directa. ¿Sí? Corrijan ahí. Inversión real directa, 1.450.000. ¿Bien? Y ahora cuando vamos a la clasificación por finalidad y función, ¿sí? ¿Qué decimos? Los recursos no clasifican para finalidad y función. En este caso, los bienes de uso sí clasifican. Es la construcción de un hospital, clasificamos, ¿sí? En servicios sociales, salud, y tenemos 1.450.000. ¿Queda claro? ¿Avanzamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Lo que pasa es que en realidad el desarrollo del práctico está planteado con otro formato, pero a mí me parece como más didáctico hacer este comparativo para que ustedes vayan haciendo la relación. Por eso por ahí al tipear, puedo haber tipeado, pero lo vamos corrigiendo así a medida que vamos viéndolo. Bien, pero volvamos entonces al enunciado. Ya tenemos el C, pasemos entonces ahora al D, ¿sí? Nos dice que el área de crédito público informa la obtención de un préstamo para el ejercicio 2023, otorgado por organismos internacionales por un monto de 2 millones, destinado en su totalidad a la construcción de escuelas rurales. Entonces, tenemos acá que se obtiene un préstamo, que sería el recurso, y se obtiene en el ejercicio 2023 por un monto de 2 millones. También destinado, en este caso, a la construcción de escuelas rurales. Entonces, acá ya tenemos el gasto al cual va destinado este recurso. El cronograma de desembolsos está previsto, es el 60% en el ejercicio en el cual se obtiene, y el 40% en el siguiente ejercicio. Y el ritmo de ejecución de la obra coincide con el ingreso de los fondos. El vencimiento de la deuda del presente préstamo comienza a partir del 2024. Y para ese ejercicio se compone de la siguiente manera. Amortización de capital 200.000, intereses 20.000 y comisiones 5.000. Bien, entonces analicemos. ¿Sí? Vamos a analizar qué sucede con los recursos, con el desembolso del préstamo y los recursos para cada ejercicio. Bien, para el 2023 y qué sucede en el 2024. Como dijimos, a nosotros nos interesa, ¿sí?, la información que corresponde al 2024. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Respecto a los recursos, 2 millones, el costo es también 2 millones, los desembolsos están previstos el 60% en el ejercicio en el cual se obtiene y el 40% en el restante. O sea que en el ejercicio 2023 va a ingresar 1.200.000, ¿sí? Y en el ejercicio 2024, en este caso nos dice que el 40% en el siguiente. Y no tenemos alguna información que diga que esto no va a ocurrir. Y en cuanto al ritmo de ejecución de la obra, coincidente con el ingreso de los fondos. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a la ejecución de la obra, también va a avanzar hasta un costo de 1.200.000 en el 2023 y hasta un costo de 800.000
en el ejercicio 2024. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la información que nosotros vamos a registrar? La que corresponde, obviamente, al ejercicio 2024. ¿Sí? Los recursos, ¿dónde van a clasificar? Recursos por rubro. Los 800, ¿dónde lo vamos a clasificar? ¿Qué dijimos? Obtención de préstamos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos, ¿sí?, el vencimiento de la deuda. ¿Y qué nos dice respecto al vencimiento de la deuda? ¿Qué información tenemos? Con respecto al vencimiento de la deuda, tenemos que opera en el ejercicio 2024. ¿Y cómo se compone? Tenemos capital, 200.000, tenemos intereses, tenemos 20.000, y por otro lado tenemos comisiones que tienen un importe de 5.000, ¿sí? Entonces, esto también tiene impacto, el vencimiento de la deuda, en el ejercicio 2024, ¿sí? Tiene vencimiento en el ejercicio 2024, por lo cual también vamos a tener que considerar el registro de esta información. Los recursos corresponden al préstamo, bien, y los gastos corresponden a la ejecución de la obra. Bien, entonces ahora vamos a hacer el registro. Este era el ejercicio, estamos bien. Entonces, por un lado, ¿sí?, hacemos el registro del recurso, ¿sí? Para el 2024, ¿qué registramos? La obtención de préstamos, ¿sí? ¿Cuánto ingresa del recurso en el 2024? 800.000. Los recursos se registran presupuestariamente en el ejercicio en el cual se obtiene. En el 2024 obtenemos 800.000 en concepto de desembolso por el préstamo que se obtiene, ¿sí? ¿Y qué registramos como gastos? ¿Sí? Tenemos la ejecución de la obra, ¿sí?, que va a avanzar hasta un costo de 800.000 en el 2024. Clasifica dentro de gastos por objeto como bienes de uso, inciso 4, construcciones, y registramos los 800.000. ¿Bien? ¿Qué otros gastos determinamos para el ejercicio 2024? Tenemos el inciso 7, servicio de la deuda, que se compone de la parte de intereses, 20.000, amortización del capital, 200.000, comisiones, ¿sí?, 5.000. O sea que, si consideramos acá, ¿cuánto sería el total que corresponde a la partida del servicio de la deuda? Para servicio de la deuda tenemos 225.000, ¿sí? Que es la parte de intereses, de amortización y de comisiones. ¿Bien? Queda claro, ¿no? Acá estoy sumando los tres conceptos, ¿sí? Para el inciso 7. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la conversión a la clasificación económica. ¿Dónde clasifica la obtención de préstamos? En la clasificación económica, fuentes financieras, endeudamiento público e incremento de otros pasivos, ¿sí? ¿Cuánto imputamos? Los 800.000. Ahora vamos a hacer la conversión del registro de los gastos. Por un lado tenemos el inciso 4, bienes de uso, donde va a clasificar. Dijimos como gasto de capital, inversión real directa. Y hacemos el registro de los 800.000. Ahora, cuando vamos al inciso 7, servicio de la deuda, ¿sí?, ¿cómo vamos a hacer la conversión? La parte que corresponde a los intereses de la deuda, ¿dónde va a clasificar? Como rentas de la propiedad, ¿sí? Rentas de la propiedad. La parte que corresponde a los intereses, ¿sí?
Y la parte que corresponde a las comisiones y gastos de la deuda, ¿sí? ¿Dónde clasifica? Va a clasificar como gastos de consumo. Dentro de los gastos de consumo tenemos bienes y servicios. Entonces acá van las comisiones y gastos de la deuda. ¿Sí? Y la parte que corresponde a la amortización de capital, ¿dónde va a clasificar? Como aplicaciones financieras, amortización de la deuda. Esta es la parte que corresponde al capital. ¿Sí? Esta conversión es la que ustedes tienen que manejar súper bien de lo que es servicios de la deuda. ¿Sí? La partida, el inciso 7, asciende a 225.000. Pero cuando vamos a hacer la conversión, la clasificación económica, ¿sí? Los intereses, renta de las propiedades. Las comisiones y gastos de la deuda son gastos de consumo. Dentro de los gastos de consumo, la partida bienes y servicios. Y la parte que corresponde a la amortización de la deuda, la amortización de capital, corresponde a aplicaciones financieras. ¿Bien? Y ahora cuando vamos a hacer, ¿sí?, la conversión a la clasificación por finalidad y función, ¿qué vamos a clasificar? Por un lado, ¿qué tenemos? ¿Sí? Acá nos está faltando. Tenemos el gasto que se produce por la obra, ¿sí? Inciso 4, bienes de uso, inversión real directa, gasto de capital, que son los 800.000. ¿Dónde va a clasificar? Estamos construyendo, ¿sí? Creo que era para una escuela rural. ¿Qué finalidad y función le corresponde? ¿Dónde clasificamos? Servicios sociales, educación y cultura. Muy bien. Vamos a poner servicios sociales. Y dentro de servicios sociales tenemos educación y cultura. ¿Sí? ¿Y cuánto vamos a imputar? Los 800.000. ¿Sí? Este estaba faltando. Y con respecto a la deuda, ¿sí? Al servicio de la deuda, al inciso 7, ¿qué dijimos? Solamente clasifican, ¿qué concepto? Los intereses y gastos de la deuda. En este caso, totalizan, dentro de deuda pública, 25.000. ¿Sí? Los intereses, 20, y los gastos de la deuda, 5.000. ¿Queda claro? ¿Alguna Sí, profe. consulta? ¿Está bien? Bien, avanzamos entonces. Este era el punto D. Ahora tenemos el E. ¿Qué nos dice? El Ministerio de Seguridad gestiona la adquisición de una autobomba para la División Bomberos de la Policía de Salta por 3 millones. Se prevé la entrega de vehículos en desuso tasados en 1.200.000. ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿sí?, la adquisición de la autobomba, ¿a qué corresponde? La adquisición de la autobomba corresponde a un gasto, ¿sí?, que asciende a un monto de 3 millones. Y por otro lado, ¿qué se dice? Para adquirir la autobomba, se prevé que se va a entregar vehículos en desuso, ¿sí?, que están tasados en 1.200.000, ¿sí? La entrega de estos vehículos en desuso, ¿sí?,
va a corresponder al recurso, ¿sí? La entrega de un vehículo en desuso, ¿qué quiere decir? Que nos están reconociendo un valor que asciende a 1.200.000, ¿sí? De estos vehículos, por lo cual va a significar o va a corresponder al recurso con el cual vamos a utilizar para alcanzar el monto de los 3 millones que tiene la autobomba. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Por un lado, ¿qué tenemos? El recurso que se obtiene a través de la entrega de estos vehículos, ¿sí? Un recurso que va a ascender a un monto de 1.200.000. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Como dijimos, un gasto. Un gasto que se produce por la adquisición de la autobomba, ¿sí? ¿Y que dónde lo vamos a clasificar? Como un bien de uso. ¿Bien? Vamos a ver el registro. Entonces, por un lado, ¿sí? El recurso, que es lo que se obtiene o el valor que se le asigna como parte de pago a la entrega de los vehículos en desuso, donde clasifica en recursos por rubro, como recursos propios de capital, venta, ¿sí? De activos, en este caso de activos fijos, bienes de uso, ¿sí? Por la venta o por el pago a cuenta, ¿sí? Nos reconocen por los vehículos en desuso un valor de 1.200.000 que se considera un recurso. ¿Bien? Y por otro lado, vamos a hacer el registro del gasto que se genera por la adquisición de la autobomba. En gastos por objeto, inciso 4, bienes de uso, maquinarias y equipos por el costo de la autobomba. 3 millones, ¿sí? Esto por aplicación de ¿qué principio presupuestario? El principio de universalidad, ¿qué nos dice? Que se registra la totalidad de los recursos y la totalidad de los gastos sin compensaciones entre sí, ¿sí? El costo de la autobomba es 3 millones. El recurso o lo que se produce, lo que obtenemos por la entrega de los vehículos en desuso es 1.200.000. No vamos a poner que entonces la autobomba, ¿sí? La autobomba va a tener un costo de 800.000. 800.000 sería 1.800.000. No, el costo de la autobomba es 3 millones, no se netea. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Ahora hacemos la conversión a la clasificación económica. Los recursos propios de capital, esta partida la vamos a utilizar siempre que se obtenga un recurso, ¿sí? Por venta de activos, ¿sí? Venta de activos fijos, en este caso es recursos propios de capital. Estos recursos propios de capital, ¿dónde clasifican? ¿Sí? En el principio de universalidad, ¿sí? Por aplicación del principio de universalidad. Se registran la totalidad de los gastos, ¿sí? Y la totalidad de los recursos, sin compensaciones, ¿sí? Bien, ahora vamos a la conversión, ¿sí? Tenemos que en recursos por rubro imputamos en la partida recursos propios de capital. Son recursos que se generan por la venta de activos fijos, por la venta de un bien de uso, por lo cual tiene naturaleza de recurso de capital. ¿En qué partida presupuestaria? Recursos propios de capital por 1.200.000, ¿sí? Ahora, el inciso 4, sabemos que cuando hacemos, ¿sí? La conversión a la clasificación económica, corresponde gastos de capital, inversión real directa, ¿sí? Hasta un monto de 3 millones, ¿sí? Registramos los 3 millones. ¿Bien? Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la clasificación por
finalidad y función. Sabemos que los recursos no clasifican para finalidad y función, y en el caso de los bienes de uso, sí. Entonces, ¿qué servicio va a prestar el Estado? ¿Sí? Es una autobomba para la policía, donde va a clasificar en servicios de seguridad, seguridad interior, por los 3 millones. ¿Estamos? Ustedes por ahí se pueden preguntar, ¿y de dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde sale para cubrir lo que nos está faltando? El costo es 3 millones. A mí me reconocen por los vehículos en desuso, ¿sí? Un valor de 1.200.000. ¿Y de dónde va a salir el importe que nos está faltando? Los recursos, ¿sí? Los recursos que nos están faltando para cubrir el costo de esta autobomba, ¿de dónde va a provenir? ¿De dónde van a provenir? ¿Para qué recauda el Estado? El Estado recauda o tiene su potestad tributaria para poder cubrir, ¿sí?, todos sus gastos operativos, todos sus gastos básicos, como pagar los sueldos, ¿sí?, adquirir elementos de seguridad. Bien, entonces, ¿de dónde van a surgir ese 1.800.000 para financiar el costo de esta autobomba? De toda la previsión que se pueda realizar respecto a otros recursos, como serán los tributarios. Los recursos, ¿sí?, pueden financiar, estos recursos tributarios pueden financiar, salvo que tenga algún impuesto, alguna afectación específica, supongamos está el Fondo de Financiamiento Educativo, por ejemplo, a nivel nacional, que solamente se va a destinar a educación. Pero hay otros recursos, otros impuestos que tienen libre disponibilidad. ¿Sí? Entonces el Estado recaudará y la distribución de esos recursos los afectará a pagar sueldos, a adquirir elementos que necesite, a otorgar subsidios, a realizar transferencias, ¿sí? Ahora, pasemos al siguiente. Nos dice que el Ministerio de Seguridad gestiona la adquisición de una autobomba para la División de Bomberos de la Policía de Salta por 3 millones. Para la compra se prevé ingreso por remate de vehículos en desuso de 1.200.000. Luego de atender honorarios del subastador por 100.000 pesos. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué tenemos? También, igual que en el anterior, ¿sí?, tenemos un gasto, ¿sí?, que surge de la adquisición de la autobomba, que tiene un costo de 3 millones. Y por otro lado, ¿sí?, se prevé que va a ingresar por remates de vehículos, ¿sí?, en desuso 1.200.000. Este remate, ¿qué nos va a originar? Nos va a dar, ¿sí?, origen al recurso. En el caso anterior, ¿sí?, a los vehículos en desuso se le otorgaba un valor monetario, ¿sí? A los vehículos en desuso se le otorgaba un valor monetario que nosotros lo íbamos a considerar un recurso que iba a financiar la autobomba. En este caso, ¿sí?, acá tenemos un remate de los vehículos en desuso que produce un ingreso efectivo de dinero hasta 1.200.000 para poder adquirir, ¿sí?, la autobomba. ¿Bien? Y nos dice que del remate se obtiene 1.200.000, pero luego de haberle deducido, de atender los honorarios del subastador. O sea que los recursos, ¿sí?, que se originaron en el remate, ¿a qué monto ascendieron? Ascendieron a 1.300.000. El 1.200.000 que le quedó neto
más los honorarios que tuvieron que destinar a pagar los honorarios, ¿sí? O sea que el remate fue de 1.300.000, de los cuales 100 se utilizaron para pagar los honorarios del subastador. ¿Bien? Entonces ahora hacemos el registro de esta operación. Es el siguiente, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí? Tenemos que por el remate se obtiene 1.300.000. En la clasificación de rubro, de recursos por rubro, seguimos en la partida de recursos propios de capital. El remate, ¿sí? Es una venta, ¿sí? En este caso, una venta de esos vehículos en desuso, una venta de activos, en este caso, activos fijos, bienes de uso, ¿sí? Entonces, la partida presupuestaria sigue siendo recursos propios de capital, por un monto de 1.300.000. Ahora, ¿qué tenemos en los gastos? Por un lado, ¿qué tenemos? Los honorarios, ¿sí? Que se pagaron al rematador, al subastador, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a clasificar estos honorarios? En el inciso 3, servicios no personales, servicios técnicos y profesionales. Y vamos a registrar los 100.000 pesos de honorario. Y por otro lado, ¿qué otro gasto tenemos? El que genera la adquisición de la autobomba, ¿sí? Que la clasificamos como inciso 4, bienes de uso, maquinarias y equipos por los 3 millones. ¿Bien? Entonces, registramos el recurso y registramos los gastos. Ahora vamos a hacer la conversión a la clasificación económica. Los recursos propios de capital, los recursos que se obtienen por la venta de activos fijos y bienes de uso, ¿sí? Tienen naturaleza de recursos de capital. La partida presupuestaria, recursos propios de capital, por 1.300.000, ¿sí? Ahora vamos a los gastos. ¿A cuánto ascienden nuestros gastos? Tenemos, por un lado, los servicios, ¿sí? El inciso 3, ¿dónde va a clasificar? El inciso 3, dijimos que cuando hacemos la conversión a la clasificación económica, clasifica como un gasto corriente. Dentro de los gastos corrientes hablamos de la partida gastos de consumo, específicamente bienes y servicios. Sabemos, ¿sí? Que dentro de gastos de consumo, ¿qué tenemos? Remuneraciones, donde iría el inciso 1, gastos en personal, y tenemos bienes y servicios, que serían el inciso 3, ¿sí? El inciso 2 y el inciso 3, en bienes y servicios. Y vamos a registrar los 100.000. Y en cuanto al inciso 4, bienes de uso, ¿dónde clasifica? Dentro de los gastos de capital como inversión real directa. Y registramos los 3 millones. Bien, entonces sabemos que los recursos no clasifican para finalidad y función, ¿sí? Ahora sí, los gastos corrientes y los gastos de capital, o el inciso 3 y el inciso 4, lo clasificamos para finalidad y función. Una autobomba, como dijimos, para los bomberos de la policía, donde dijimos que clasifica servicios de seguridad, seguridad interior, e imputamos 3.100.000. Inciso 3 más el inciso 4, 3.100.000. Bien. Pasemos entonces ahora al siguiente. Ya estamos en el último. Entre el E y el F, ¿sí? Que les quede bien claro que tanto la entrega de los vehículos, a los cuales se le asigna un valor monetario, como la obtención de fondos dinerarios a través del remate,
ambas situaciones se consideran recursos, ¿sí? Ambas situaciones se consideran recursos, recursos propios de capital, porque estamos vendiendo, ¿sí?, un activo fijo, en este caso, correspondiente a bienes de uso. Pasemos ahora al siguiente. Nos dice, se recibió en el 2023 transferencia del Gobierno Nacional para obras viales por 300.000 pesos. A ejecutar en 3 años. La ejecución de cada año se realiza conforme fue prevista. ¿Sí? Entonces tenemos que en el ejercicio 2023 el gobierno va a realizar, el gobierno nacional, una transferencia de 300.000 pesos, ¿sí?, para la ejecución de una obra. ¿Y cómo está previsto el ritmo de ejecución de esta obra? Nos dice que en el ejercicio 2023 se va a ejecutar 150.000, en el ejercicio 2024 se tiene previsto ejecutar hasta 100.000 y en el ejercicio 2025 hasta 50.000. ¿Bien? Entonces, hagamos, como venimos haciendo, el análisis de los recursos y de los gastos. Y acá nos dice que el saldo en bancos al cierre del ejercicio 2023, que en la caja, en el banco, hay 170.000 pesos. Y que existe una deuda de tesorería de 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, a ver, analicemos para el 2023 y analicemos para el 2024. Veamos qué pasa. Para los recursos y veamos qué pasa con los gastos. ¿Qué tenemos? Que nos dice que en el 2023, ¿cuánto ingresan de recursos? ¿Cuánto ingresan de recursos en el ejercicio 2023? $150.000. ¿Cuánto ingresan de recursos en el ejercicio 2023? $300.000. 300.000. Nos dice que en el ejercicio 2023 se recibió, en concepto de transferencia del gobierno nacional, 300.000 pesos. ¿Sí? Ingresaron en el 2023 300.000 pesos para ejecutar la obra. ¿Sí? En 3 años se va a ejecutar la obra, ¿sí? A ejecutar en 3 años. ¿Qué se va a ejecutar en 3 años? Las obras. Porque acá nos está diciendo que se recibe en el 2023 la transferencia del gobierno nacional por 300.000 pesos, ¿sí? La ejecución de cada año, cuando hablamos de ejecución, en este caso nos estamos refiriendo a la ejecución de la obra, se realiza conforme fue prevista. ¿Y cómo fue prevista la ejecución de la obra? Que en el ejercicio 2023, ¿sí?, se avanza en la obra hasta un costo de 150.000. ¿Sí? Y que en el ejercicio 2024 se avance en la obra hasta 100.000. ¿Bien? Y ahora, ¿qué información tenemos respecto a las disponibilidades? ¿Sí? Al cierre del ejercicio 2023. ¿Qué nos dice? Que en la caja
en el banco hay 170.000 pesos, ¿sí? Hay 170.000 pesos. De esos, y nos dice que aparte tenemos una deuda de tesorería de 20.000, ¿sí? Una deuda de tesorería de 20.000. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros teníamos, y volvemos acá, ingresó 300.000. Yo usé, ¿cuánto? ¿Cuánto gasté? 150.000. ¿Sí? Y en este caso, en la caja me queda 170, pero yo no pagué 20.000. ¿Sí? Yo me quedé con una deuda de 20.000. O sea que dentro de estos 170.000, ¿qué tengo que hacer? ¿Los puedo disponer en su totalidad a los 170.000? No. Los 170.000, para poder disponer de estos fondos que quedaron en la caja, tengo que reservar, ¿sí?, los 20.000 que están destinados a pagar deudas, ¿sí?, que seguramente van a ser deudas que se hayan originado, ¿sí?, en la obra. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para poder ejecutar los 100.000 del ejercicio 2024, tengo recursos en el ejercicio 2024 para ejecutar la obra, no tengo recursos, ¿sí? Nosotros vemos que acá, que en el 2024, yo tengo un gasto de 100.000 y no tengo un recurso en el 2024 que vaya a financiar este gasto. Por lo cual, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uso de las disponibilidades que hayan quedado en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Cuánto tengo disponible? ¿Cuánto es de libre disponibilidad de lo que yo tengo en la caja? Los 170.000 menos, ¿sí?, lo que tengo que pagar. O sea que puedo disponer de los 170 menos los 20 que están destinados, que tengo que destinar o reservar a pagar deuda. ¿Cuánto me va a quedar disponible en la caja del ejercicio 2023? En la caja del ejercicio 2023, efectivamente, de libre, ¿sí?, disponibilidad o afectación para esta obra, me van a quedar 150.000, ¿sí? Pero yo, ¿cuánto necesito para cubrir el costo de la obra en el 2024? ¿Cuánto necesito? ¿Necesito los 150? No, ¿Cuánto necesito? Solo 100.000 100.000. nada más. Necesito 100.000, ¿sí? O sea, tengo disponible 150.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 170 le tengo que disminuir mis obligaciones, que en este caso ascienden a 20.000, por lo cual yo tengo para utilizar, de ser necesario, hasta 150.000 de disponibilidad. Mis gastos en el 2024 respecto a esta obra asciende a 100.000. No tengo un recurso, ¿sí?, para financiarlo, por lo cual voy a hacer uso de esta disponibilidad hasta el monto que necesito, que serían, en este caso, los 100.000, ¿sí? Y estos 100.000 corresponden ¿a qué? Disponibilidad. Al uso de disponibilidad. ¿Queda claro? No es parte del desembolso de ningún préstamo. Es el uso de las disponibilidades al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? De los 100, si quieren, podemos poner acá, disponibilidades, ¿cuánto me quedan al cierre del ejercicio 2023? 150.000, que son los 170 menos los 20, ¿sí? Entonces, de eso que me queda disponible, yo voy a usar 100.000 para poder ejecutar la parte de la obra que tenemos previsto,
¿sí?, se ejecute en el ejercicio 2024. ¿Queda claro el análisis que hicimos? No puedo disponer de 170.000. ¿Por qué? Porque tengo una obligación que hacer frente. Por lo cual de los 170.000, 20.000, ¿sí?, ya se encuentran afectados al pago de deuda de tesorería. Por lo cual solamente tengo disponible en la caja del ejercicio 2023, ¿sí?, 150.000. Sigamos aclarando por las dudas. Bien. Entonces, si yo tengo un gasto que ejecutar la obra hasta 100.000 pesos, y esto corresponden a fondos que financian esta obra, ¿sí?, corresponden a fondos que están financiando esta obra, voy a tomar de estos 150.000, voy a tomar 100.000, ¿sí? Voy a hacer uso de las disponibilidades, digamos aclarando, del 2023, del ejercicio 2023. Entonces ahora vamos a hacer el registro. Bien. Entonces vamos a la clasificación del recurso. El recurso, ¿de dónde lo obteníamos? ¿Sí? Volviendo acá. El recurso, ¿sí?, corresponde, asciende a 100.000 y corresponde al uso de las disponibilidades del ejercicio anterior. Entonces, ¿dónde los clasificamos? Disminución de otros activos financieros, caja y banco, por los 100.000, ¿sí? Ahora vamos a la clasificación del gasto. Gastos por objeto, ¿sí? ¿Qué teníamos en el gasto? Teníamos para imputar los 100.000 que corresponden, ¿sí?, a la ejecución de la obra. Clasifica como bienes de uso, ¿sí?, por el importe de 100.000. ¿Bien? Donde clasifica la disminución o el uso de las disponibilidades que corresponden a la partida disminución de otros activos financieros en recursos por rubro, en la clasificación económica corresponden a fuentes financieras, disminución de la inversión financiera por los 100.000. Bien, vamos al gasto. El inciso 4 en la clasificación de gastos por objeto corresponde a gastos de capital, inversión real directa, ¿sí? Y registramos los 100.000. Y ahora, si vamos a la clasificación por finalidad y función, los recursos no clasifican por finalidad y función, ¿sí? Y acá la obra, ¿para qué era la obra? Obras viales, ¿sí? Obras viales. Entonces, ¿dónde va a clasificar qué servicio está prestando el Estado, ¿sí?, para la ejecución de esta obra, que son obras viales? Servicios económicos, transporte, y registramos los 100.000. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Con esto entonces ya vimos lo que sería el trabajo práctico 4, ¿sí?, que era lo que me interesaba que lo puedan ver y practicarlo, razonarlo durante este fin de semana largo que tienen, previo a lo que es el parcial. ¿Bien? Entonces, tienen, creo que la guía auxiliar, no recuerdo si les iba con solución o no la guía auxiliar. ¿Alguien ya la vio en la plataforma? ¿Estaba con solución o es a desarrollar? Creo que es a desarrollar. Bien, la guía auxiliar la pueden ir analizando, ¿sí? Solo consignas, bien. Sí, la clase sí la vamos a subir, pero bueno, yo quedo a la espera de informática de la universidad, o sea que jueves y viernes también están en receso, hoy no me lo van a pasar ya, porque ellos ya hasta las 9 nomás están en la facultad, así que recién la grabación la voy a tener, si Dios quiere, el día lunes, a más tardar la podré tener, ¿sí? A la grabación de la clase. Por favor, vieron que hicimos algún par de correcciones acá en los ejercicios, pásenle a los compañeros que no pudieron estar presentes, háganle la observación de esas correcciones que realizamos.
no se olviden. Y bueno, la guía auxiliar en función ya a la base que ustedes ya tienen, que acá vinimos trabajando con ejercicios separados, aislados unos del otro, pero hoy en el taller donde vieron el trabajo práctico número 5, ustedes ya trabajaron con transacciones, ¿sí?, relacionadas y que todas se registran en una misma planilla, ¿sí? Vean también de nuevo todo lo que es el trabajo práctico número 5. Yo lo que les voy a ver de pasarles, ¿sí?, durante el fin de semana, si puedo hasta mañana, va a ser una planilla que corresponde a distintas transacciones, ¿sí?, donde ustedes van a poder ver las clasificaciones presupuestarias que se le da a esas distintas transacciones. Son varias, son creo que 20 transacciones que están ahí detalladas y que les va a servir como para seguir reforzando conceptos. Bien, eso voy a ver de pasárselo a más tardar hasta mañana a esa parte. ¿Y qué otra recomendación? Bueno, un poco en lo que es la parte que les di de esas diapositivas, un poco ahí como para que afiancen conceptos. Recordar, por ejemplo, el tema de las transferencias. ¿Qué dijimos de las transferencias? Cuando interviene un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente, siempre hablamos que consolide presupuestariamente, pero dentro del mismo nivel de gobierno, ¿sí? Administración central transfiere a un organismo descentralizado del mismo nivel de gobierno provincial, supongamos, administración central, transfiere fondos a un organismo descentralizado que consolida presupuestariamente, un organismo descentralizado provincial que consolida presupuestariamente, hablamos de gastos figurativos, ¿sí? Si estamos hablando de que se realiza la transferencia o de que se reciba la transferencia, será un recurso figurativo, ¿bien? Y cuando son transferencias, ¿sí?, también puede ser del organismo descentralizado que consolide a administración central, ¿sí? O viceversa siempre. Y cuando hablamos de transferencias, ¿sí?, de organismos que no consolidan presupuestariamente, como de administración central, a un organismo que no consolide presupuestariamente, un organismo descentralizado que no consolida presupuestariamente, siempre vamos a hablar de transferencia, ¿sí? Y va a ser corriente o de capital, según el destino que se le dé a la transferencia, y vamos a hablar de transferencias como recurso o transferencia como gasto, según quien reciba la transferencia, quien emita la transferencia, y eso de qué va a depender. Va a depender para quién, para qué organismo estamos realizando la formulación presupuestaria. Bien, eso también creo que se lo di una parte donde vemos el tema de transferencia, y creo que en el práctico 5, la primera transacción hablaba de un organismo descentralizado, así que seguramente también le hicieron alguna transacción, alguna explicación al respecto. Bien, así que, bueno, creo que tienen el material como Disculpe, para... Le consulto, o sea que hasta estos trabajos prácticos, hasta la guía auxiliar, sería el parcial, ¿no es cierto? Sí, hasta Ya no lo que veríamos tenemos más nada. No, ya tenemos. Podemos, Es- el día lunes se puede ver, en realidad la guía auxiliar es para que ustedes la vayan resolviendo, ¿sí? Que es a modo de práctica que ustedes pueden tener. El día lunes se sacan consultas respecto a la guía auxiliar, ¿sí? Al desarrollo. Y el día jueves, ¿sí?, se puede tener una clase adicional de alguna consulta general que ustedes quieran realizar, ¿sí? Genial, profe. Ahora ¿Y la vamos unidad a y hacer. la teoría será hasta qué unidad? ¿Hasta las 3? ¿No les dijeron? ¿No les dijeron hoy? Ay, no sé, yo llegué hoy día tarde, pero hasta el próximo va viendo la 3, la última clase. Vio No se hasta las 3. preocupen. Ya voy a ver si les pueden mandar un mail por plataforma donde les avisen, les informen hasta qué punto entraría de la teoría, ¿sí? Igual ya vamos a averiguar y cualquier cosa le comunico a la alumna que tengo de contacto como para que les pueda transmitir, ¿sí? Pero Ok, pensé que profe. ya el día lunes pensé que el día lunes le iban a ya informar un poco. Pero bueno, lo que puedo averiguar, les digo, la verdad que toda esa parte ya depende de los profesores de teoría. Lo que es la práctica, lo que desarrollamos,
hasta el práctico 5, más la guía auxiliar, que sería como para que ustedes repasen. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, cualquier consulta, tienen mi mail, ¿sí? Y bueno, lo que les pueda ir solucionando de consulta, me informan, me avisan, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, a descansar, chicos. Nos estamos viendo. La próxima clase ya, la próxima semana la tienen con la contadora Claros, ¿sí? Ya ella va a estar a cargo del dictado, de ya lo que sea consultas y todo. ¿Bien? Entonces nos estamos viendo, chicos. Ya nos vemos para el parcial conmigo. Descansen y estudien también. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. No, de nada. Chao, chao.